Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joel Melgarejo Alegreto. Soy de Asunción, Paraguay. Voy a compartir con ustedes este módulo, que es un módulo denominado Preparación de la Acción Ejecutiva. Para este efecto, para compartir este módulo con ustedes, voy a compartir unas láminas para que vayan siguiendo el eje de esta presentación. Y la misma se desarrolla con esta titulación. El desarrollo que vamos a tener se encuentra dentro del libro tercero del Código Procesal Civil, el juicio ejecutivo. Bien, nos preguntaríamos cómo la preparación está dentro del juicio ejecutivo. Lo explicaríamos. El juicio ejecutivo, en ese libro tercero, es el hermano de los juicios especiales, el hermano mayor. Porque el padre o la madre de los juicios en el Código Procesal Civil se encuentra en el libro segundo, que es son los juicios ordinarios. Por eso, cuando no contiene una solución a una situación jurídica, como por ejemplo los medios de impugnación, la forma de nombramientos de peritos, ese libro tercero de los juicios ejecutivos va y pide ayuda a la madre, que es el juicio ordinario. Y así también en ese libro cuarto, donde se encuentran los juicios especiales, que son los hermanos menores, van y piden ayuda al juicio ejecutivo en aquellos casos de ejecución de resoluciones judiciales, ejecución hipotecaria, etcétera, que se encuentran en el libro cuarto. Entonces, en el libro tercero se centra nuestro estudio. Y la pregunta es, ¿cómo se va a encontrar en el libro tercero esto que es la preparación de la acción ejecutiva, siendo de lo que queremos hacer es una preparación? Como podemos observar desde este inicio de la perspectiva, nos encontramos con actos preparatorios para iniciar una demanda. Por lo cual, eso nos lleva a la conclusión de que no existe controversia. Al no existir controversia, nos encontramos ante un procedimiento. Porque ya sí la teoría general nos demuestra que el proceso es todo aquel donde involucra a tres sujetos, dos que son parte y uno que es el juez, dentro de una contradicción. El contradictorio, que es el desarrollo del principio de igualdad, es lo que nos demuestra que existe un proceso. Ante esta situación podemos advertir que no dándose esa contradicción, esa posibilidad de derecho a defensa, porque se está preparando el instrumento para iniciar la demanda, proceso, que es el juicio ejecutivo. Entonces nos encontramos ante un procedimiento, eso a manera introductiva para entender y comprender de lo que estamos hablando. ¿Por qué es necesario preparar la acción ejecutiva? ¿Por qué es necesario encontrar dentro del libro tercero proceso ejecutivo, la preparación de ese juicio ejecutivo? Entre comillas, yo desearía que tengamos un capítulo que hable de la preparación y luego del juicio ejecutivo, pero no es así. Dentro del juicio ejecutivo tenemos normas que hablan de la preparación. Pero bueno, lo que necesita el juicio ejecutivo es preparar el instrumento, preparar el documento para que sea considerado un título ejecutivo, para dotar de fuerza ejecutiva ese documento, ya sea convencional o administrativo. Convencional, hablábamos de que convencional es aquel documento donde están las partes y las partes crearon dentro de las obligaciones recíprocas, ya sea un contrato, ya sea un pagaré, ya sea una letra de cambio, cualquiera fuera, que no cuente por sí mismo o que la ley le atribuya la fuerza ejecutiva como título ejecutivo, debe ser preparada y para ello la acción ejecutiva. ¿Por qué el juez debe hacer el análisis del título con el objeto de disponer la intimación de pago y el embargo ejecutivo sin participación de los demandados? Bien, luego de la etapa ejecutiva vamos a ver dentro del desarrollo de que el juez, de igual manera, llevándose adelante la preparación de acción ejecutiva o presentándose el título para que inicie el juicio ejecutivo, existe un periodo preliminar intermedio donde el juez está encargado, obligado de examinar el título si trae aparejada ejecución, si tiene fuerza ejecutiva. Eso lo vemos en el artículo 450, donde dice el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la acción, y si hallare que trae aparejada ejecución, fuerza ejecutiva, ¿sí? Fuerza ejecutiva, librará los mandamientos de intimación de pago, embargo en su caso, por la cantidad líquida que resultare intereses y costas. Entonces vemos que el juicio ejecutivo, antes de ser iniciado como una demanda, tiene una etapa preparatoria, tiene una etapa de control por parte del juez y posteriormente recién se inicia el juicio ejecutivo. Esta preparación de juicio ejecutivo
se da cuando el título no trae aparejada ejecutiva. Debe procederse a la preparación de acción ejecutiva. Es un trámite previo al juicio ejecutivo, por lo cual es un procedimiento. Al ser un procedimiento no se puede recusar el demandado, ¿verdad? El que va a ser demandado, el que va a serme demandado, el que será demandado, que se pide su reconocimiento de la obligación o firma, no puede recusar al juez. ¿Sí? Él solamente tiene que cumplir con la obligación legal que el juez lo llama a reconocer una obligación o el documento. Pero sí, el que realiza esta acción, este juicio, esta preparación de acción ejecutiva, el que insta a la instancia dentro de este procedimiento, el actor acreedor sí puede recusar sin causa, porque es un trámite voluntario interparte. Es inaudita parte, ¿sí? No es audita parte, inaudita, sin auditoría de la otra parte, sin control de la otra parte sería el término. Es un trámite previo al juicio ejecutivo, no constituye acción, sino una petición, un procedimiento, una petición, un procedimiento. Es una forma de completar un documento en el que le falta un requisito para que sea considerado título ejecutivo. El 439, que inicia el juicio ejecutivo, es la primera norma, nos dice procedencia. Podrá procederse ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución se demanda una obligación exigible, vencida significa exigible, de cantidad líquida de dinero, y allí podemos ver en el Código Procesal Civil la norma que citamos, el 450, que es materia en el Código Procesal Civil, y luego podemos ver otro tipo de documentos dentro del Código Procesal Civil que nos exige, que permite un reconocimiento en forma expresa ante el juez. El 233, de numeral A, y el 307 también nos permite actos de reconocimiento, pero no para ejecutar un título, sino actos de reconocimiento similares ante el juez. Reconocimiento de documentos. ¿Qué documentos son los que se reconocen? Y son instrumentos privados, no los instrumentos públicos, porque los instrumentos públicos de por sí tienen una fuerza ejecutiva. Los instrumentos privados que tienen la certificación de un escribano tampoco necesitan ser preparados debido a que ellos mismos son instrumentos que ya traen aparejada ejecución, porque le dan esa virtualidad de fuerza ejecutoria, esa originalidad del título para poder reclamarse. Pero ¿qué pueden ser pasibles de reconocimiento? Los instrumentos privados celebrados sin intervención de un funcionario público o escribano. Los requisitos son de día, hora, idioma, moneda, firma, cantidad de ejemplares. Hoy en día está en discusión que cuando uno inicia un juicio en otra moneda que no sea el guaraní, la resolución número 33 del 14 de febrero del 2020 del Tribunal de Apelaciones Quinta Sala ha determinado de que se debe hacer la conversión por una ley cambiaria del Banco Central para proceder a la intimación de pago. O sea, si yo demando en dólares u otra moneda, se debe hacer la conversión. Es una posición de un voto del doctor Lino Ifrán y Neri Villalba con disidencia de la magistrada, notable magistrada connotada María Mercedes Bullermini, que ha dicho en su fallo que no es necesaria la conversión porque atentaría con todo el sistema de seguridad jurídica cambiaria. Esta resolución, si bien es cierto, yo tengo conocimiento que está trayendo un movimiento académico por detrás, porque hay muchas posiciones en contra. Entonces, generalmente el título ejecutivo en moneda extranjera es presentado y la intimación de pago se hace en esa moneda. Hay un antes y un después, conforme a esa resolución número 33 de la Quinta Sala del 14 de febrero de este año, en la cual dice lo contrario. Y ha anulado el proceso ejecutivo porque se ha planteado, porque se ha presentado la intimación de pago y la ejecución misma en moneda extranjera y no moneda nacional. Ese material estará incorporado aquí a esta charla para que puedan acceder, analizarla y quitar sus propias conclusiones para los casos que tengan en el caso concreto. Bien, otro requisito, otro instrumento que puede ser reconocido, otro documento privado que puede ser reconocido por esta actividad que se llama preparación de acción ejecutiva, es esta de la citación para reconocer firma atribuida bajo el apercibimiento de tener por reconocida la firma y auténtica el documento. Este es el artículo 444 de nuestro Código Procesal Civil. El artículo 444 es muy particular porque tiene dos instituciones jurídicas, dos hechos relevantes dentro del quehacer jurídico de la preparación. El primero dice, forma de citación 444. El deudor será citado para el acto de reconocimiento de un documento. Bien,
¿Cómo procede esto? Tenemos un pagaré, un cheque, y al librador, o sea, en el cheque al librador y al pagaré, al deudor, se lo cita para que reconozca la firma. Es un procedimiento en el cual se lo cita en el domicilio real denunciado. El mismo trae consecuencias aparejadas, como ser la consecuencia de que si no se presenta, se tiene por válida la firma. Si se presenta y asiente la firma, se tiene efectivo el apercibimiento. Y si se presenta y niega la firma, se puede peritar. Analicemos estas tres situaciones, porque estas tres situaciones derivan directamente a la situación de una posible caducidad del procedimiento. No existe una caducidad a distancia, ya que no hay una instancia procesal. Sí hay una caducidad procedimental que la ley impone en el plazo de 20 días hábiles, porque es un plazo de caducidad procesal, 20 días hábiles, de efectuar por efectivo el apercibimiento de la firma y no iniciándose el juicio ejecutivo, no pedir el inicio del juicio ejecutivo trae aparejada, no estando el comienzo, el nacimiento del proceso ejecutivo, trae consigo la caducidad. En este aspecto, ¿cómo se da? Es notificado en el domicilio real la persona demandada, deudor, para que venga o se persone ante el juzgado a reconocer la firma que se le atribuye al documento para que el mismo tenga la virtualidad de ser título ejecutivo. Él comparece, dice la firma. En esa acta se tiene por cierto y se reconoce el título, por lo cual de allí corre el plazo de 20 días hábiles para que se presente la acción ejecutiva. Allí no hay problema. El problema se da después, cuando esta persona no comparece. ¿Qué ocurre si esta persona no comparece? Y si no comparece, la ley nos dice de que el juez debe hacer efectivo apercibimiento. Y dice así: si no compareciere ni excusare su incomparecencia con justa causa significa que tendría que presentar un certificado médico, en todo caso con certificación de salud, para que el mismo sea obtenido como original. Bien, y ese documento, si esa citación, él no comparece sin justa causa, entonces, o si compareciendo se negare a declarar o no contestare categóricamente, se hará efectivo el apercibimiento. Allí cambia con la primera hipótesis, que es el que él reconoce la firma. Si él reconoce la firma, de allí tenés preparada la acción, porque ya reconoció, preparado la acción ejecutiva, por lo cual corre los 20 días de caducidad. En este caso, que compareció, no lo dijo con certeza, dudó o no compareció con justa causa, la ley exige al juez que haga efectivo el apercibimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente pasa la incomparecencia y pasa tiempo y ya el acreedor que quiere iniciar el juicio ejecutivo después de los 20 días solicita al juez haga efectivo el apercibimiento y tenga por iniciado el juicio ejecutivo. Y el juez dicta una resolución, que en lo general un acto interlocutorio, por el cual dice, punto 1, ¿sí? Hacer efectivo el apercibimiento, por el cual no corre el plazo de caducidad. Entonces insto a las personas que fungen de abogados de los demandados, de los futuros demandados, abogados de quienes se los cita para reconocer el documento y le dicen a su cliente no vayan porque es tu firma, ya le dice que es su firma o su obligación. Entonces, que vaya el abogado con un poder, se presente y solicite inmediatamente, luego de la audiencia, de que el juez haga efectivo el apercibimiento. Porque de hacer efectivo el apercibimiento, tienen la posibilidad de hacer caducar la acción de juicio ejecutivo. Hacen caducar la preparación de acción ejecutiva. Y un punto importante e interesante que creo que hay que tener en cuenta, porque si no lo hacen, generalmente cuando pide el inicio de la acción, pide el apercibimiento del abogado del acreedor para iniciar el juicio ejecutivo. En el tercer lugar es el caso que vaya y desconozca la firma. Dice, esa firma no es mía. Si dice que esa firma no es suya, el juez puede nombrar entre 1 a 3 peritos y con el resultado de esos peritajes, él mismo estudia. Si la firma es de la persona que la negó, tiene una sanción legal en el momento de las costas, pero asimismo el juez allí dicta la resolución de hacer efectivo el apercibimiento y de allí cuenta los 20 días que se debe tener en cuenta para iniciar el juicio ejecutivo. Ahora bien, el 444 hace solamente referencia al reconocimiento de los documentos y no
no es así, porque este 444 nos dice también, coma, o para la confesión de hechos preparatorios de la vía ejecutiva. El deudor será citado para la confesión de los hechos preparatorios de la vía ejecutiva, bajo apercibimiento de tenerlos por confeso. ¿Qué significa esto de preparación de los hechos? Es una preparación para la preparación de acción ejecutiva. Esto se da generalmente en los casos donde encontramos la factura conformada. La factura conformada es una factura que tiene la firma, aclaración y fecha de la persona que recibió esa factura, y generalmente, por lo general, en un restaurante en el que recibe los insumos de proveedor, no es el propietario, no es el presidente de la empresa, es un funcionario, puede ser un gerente o un encargado de depósitos. Asimismo, los supermercados o grandes depósitos o comercios no son los directores de esa, o presidentes de esas personas jurídicas o los dueños de la empresa que van a recibir toda esa mercadería o todas esas facturas o todos esos servicios que se prestan. Por lo cual, generalmente, firma un funcionario. Entonces, la ley posibilita con el 444, segunda parte, de que se preparen los hechos, se cite o se traigan informes, se soliciten informes para que se traigan los insumos necesarios, documentos que demuestren que ese funcionario trabaja para esa empresa. Posteriormente, el que reconocería la firma demostrando esos hechos vinculados entre la dirección de la empresa y el funcionario este negocio y el funcionario que ha firmado, recién allí se lo llama a ese funcionario a reconocer la firma. Hay hechos preparatorios para la preparación de acción ejecutiva conforme al 444. Porque tengamos en cuenta que es sencillo cuando una persona física está obligada, pero cuando una persona jurídica está obligada, la cosa se complica. Porque la persona jurídica no viene a reconocer la firma, porque la persona jurídica no existe físicamente. Es representada por una persona física, ya sea esta presidente, director o gerente, la cual el estatuto, asamblea o resolución del directorio autoriza que ejerza esa función. Por lo cual, a las personas jurídicas, si no podemos hacer estos hechos preparatorios de la acción ejecutiva para que puedan reconocer la firma, la persona que firma por la empresa jurídica, hay que llamar, citar o escuchar al representante autorizado por el directorio, presidencia o gerencia de esta persona jurídica, a que vaya a tribunales a reconocer la obligación. No solamente se reconoce la firma para que esté obligado y que el título tenga virtualidad de ser ejecutivo. No, se puede reconocer la obligación según el caso. Sobre todo en obligaciones de personas jurídicas que no se pueden determinar el funcionario que se encuentra en relación. Ahora bien, la ley no establece qué se hace en caso de que desconozca la obligación. Sí, cuando no reconoce la firma, pero no cuando desconozca la obligación. Si desconoce la obligación, significa que el instrumento no se encuentra preparado y tiene que ir al cobro por la vía ordinaria. En el cual establece que la persona física viene a reconocer la firma. Uno puede hacer hechos, pueden constituir hechos preparatorios de la preparación de acción ejecutiva, hechos preparatorios de la preparación de acción ejecutiva, para citar a algunas personas, pedir informes de directorios para saber quién es la persona encargada de la firma, ¿sí? O se lo cita a la persona jurídica mediante su representante, que siempre es una persona física, para que se presente y reconozca la obligación. Joel Melgarejo, representando a una persona física, si no trae los documentos que demuestran su representación, o no podemos preparar esos hechos trayendo los documentos que demuestran su representación, él es Joel Melgarejo, no la persona jurídica. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta estas posibilidades dentro del 444. El problema en los hechos preparatorios se da. ¿Cómo se hace esto? Tiene que haber un cuestionario de absolución como absolución de posiciones. En algunos juzgados se estila, pero no es una absolución que haga en relación que se pueda cuestionar, indagar sobre la causa obligacional. Directamente se discute si es una obligación o no es una obligación de la persona jurídica.
si se obligó el firmante por la persona jurídica. Eso es lo que se tiene que determinar en esos hechos preparatorios de la preparación de acción ejecutiva. Bien, ¿es aplicable la preparación de acción ejecutiva a la firma digital, la ley 4017-2010 y el decreto 7369 del año 2011? Sí, y es aplicable esta segunda parte, porque ¿qué es la firma digital? La firma digital, por esta ley, se le atribuye a una firma certificada, ¿sí? La certificación de la firma lo controla el Ministerio de Industria y Comercio, y el Ministerio de Industria y Comercio es el que tiene la atribución de certificar las firmas electrónicas. Al certificar estas firmas electrónicas hacen firma real y fiel de quien se compromete en la obligación, ya sea por medio de contratos, por medio de cheques u otro tipo de letras de cambio, instrumentos privados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se reconoce? No van a llamar al sistema electrónico que venga a reconocer la firma. Hechos preparatorios de la preparación de acción. Se solicita el informe al Ministerio de Industria a ver de que esta firma sea la legal. Hoy en día, para saber si el instrumento, vamos a llamarle así como el instrumento que no se prepara, pero el instrumento que puede ser pasible de alguna excepción, que es la sentencia judicial electrónica, y traen la sentencia judicial electrónica de que condena en pagar sumas de dinero y la intimación ya está vencida, ya es un instrumento ejecutivo, esa sentencia, no vamos a llamar al juez que reconozca la firma, no, y hay una firma electrónica, hay un código QR, por el cual dentro de la preparación o dentro de esa excepción de inhabilidad de título que se presenta, el juez que tiene que entender puede utilizar los medios tecnológicos para individualizar el código QR si es que el mismo responde o no a la firma electrónica del juez. Entonces, ¿es aplicable la preparación? Es aplicable sobre todo la segunda parte del 444 para la firma digital en los instrumentos privados. Un tema también recurrente hoy en día es el reconocimiento de firma por medios telemáticos, ¿sí? Se puede citar a reconocer firma en los medios telemáticos y aquí hay que hacer una analogía. Una analogía, si bien es cierto, hay una ley desde este año 2020, una ley del mes de enero promulgada en la cual está habilitados los medios telemáticos para realizar audiencias en todo tipo de juicios de los fueros que la ley así lo permita. Ese es el artículo primero. En materia jurisprudencial, la primera sala del Tribunal de Apelaciones en un fallo de acuerdo de sentencia número 71 del año 98, decía, si bien es cierto que el deudor no puede ser forzado a reconocer firma en mera fotocopia, auténtica o no, la circunstancia de que el documento sea una fotocopia no auténtica no puede ser el fundamento de la excepción de nulidad, ya que el demandado, al no presentarse al acto de reconocimiento de firma, momento procesal en el cual, si bien hubiera presentado, hubiera tenido derecho a solicitar la suspensión del reconocimiento hasta tanto se le exhiba el documento original. Este perdió la oportunidad de oponer el reconocimiento ficto que se produjo por inasistencia injustificada de dicha audiencia o citación. Este fallo lo que nos está diciendo indiscutiblemente al momento en que se presenta a la persona a oponerse a que ese título le sea ejecutable, es de que no se puede reconocer firmas sobre fotocopias por más que estén autenticadas, porque la autenticidad de un escribano o del actuario lo que hace es autenticar que es una copia original, es una copia del original, no que la firma responde al deudor, por lo cual el juez cita para que reconozca la firma y tiene que tener el documento original, a no ser que el deudor quiera reconocer y examinar el título en la fotocopia, no negándose a hacerlo, como dice este fallo. Lo mismo se aplica con los medios telemáticos. ¿Por qué? Porque en los medios telemáticos uno le exhibe de esta manera, como ustedes están viendo, un documento, ¿sí?, tras las pantallas, sin que el mismo pueda tocar, saber y consentir si el mismo es original o es una fotocopia a colores. Por lo cual, el reconocimiento por medios telemáticos se puede hacer siempre y cuando que el deudor autorice o consienta hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué también? Porque el no reconocimiento tiene un apercibimiento legal. ¿Y qué pasaría? Uno llama por teléfono para hacer la videollamada, para poder exhibir el documento y él no atiende. ¿Se puede hacer efectivo el apercibimiento? ¿Se puede hacer efectivo el apercibimiento?
es el tema de discusión en relación a los medios telemáticos. A tener mucho en cuenta, por favor. Bien. ¿Para qué se hace la preparación? ¿Para qué se preparan estos documentos? El artículo 443 nos dice reconocimiento, para el reconocimiento de documentos privados, pagarés, contratos, conforme al artículo 443, inciso A. Y dice que se han preparado los documentos que por sí solos no traen aparejada ejecución. Los instrumentos privados que no cuentan con la firma de un fedatario, ¿sí?, o un oficial público que así lo haga, necesitan ser reconocidos. ¿Para qué? Para tener fuerza ejecutiva, virtualidad de título ejecutivo, para ser presentado ante el análisis del juez con el 450 para ser iniciado el juicio ejecutivo. También nos dice el 448, ¿sí? Podemos ver aquí, el 448 nos dice reconocimiento de la obligación, 448b, el instrumento privado suscrito por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviera autenticada por escribano con intervención del obligado y registrada en el libro respectivo. ¿Qué significa? Que una vez que ese documento privado es reconocido ante juez o reconocido, cuya firma es auténtica por escribano, allí sí lleva aparejado ese instrumento privado ejecución. Si no, no puede constituirse título ejecutivo. En la obligación del tercero podemos ver el 730 también del Código Civil paraguayo. El 730 de nuestro Código Civil nos dice de que también se debe preparar estos documentos, como también después vamos a ver la sublocación en el artículo 830, que también nos indica qué documentos debemos preparar, y dice, los contratos celebrados a nombre propio, el 730, por el que promete la prestación de un tercero, será obligado si el prometiente hubiera garantizado la ratificación o cumplimiento de aquel. En la duda, se entenderá que solo fue garantizada la ratificación. Prestada esta, las relaciones de estipulante y de tercero serán juzgadas como si el contrato se hubiera ajustado directamente entre ellos. Aquí, en este tipo de contratos, la ley también obliga que este tercero traiga y presente para la ratificatoria ante el juez o ante la persona para que pueda ser ejecutable, ¿sí?, que venga esta persona tercera a presentarse ante el juicio para que el documento pueda ser ejecutable. Esto se da generalmente cuando uno vende cosa ajena, cuando vende cosas de un tercero, la relación entre el vendedor y el comprador, pero el dueño es un tercero. Entonces, para que eso pueda ser ejecutable, tiene que traérselo al tercero ante el juez para que reconozca esa obligación. Ocurre lo mismo con relación al 830 del Código Civil, en la sublocación que nos dice el locatario, si no le fuere prohibido por el contrato, podrá subarrendar en todo parte la cosa, como también darla en comodato, ceder la locación. Este último caso se producirá la transferencia de los derechos y obligaciones del locatario aplicando los principios sobre la cesión de derechos. El subarrendamiento constituye una nueva locación regida por las normas del capítulo precedente. Bien, para poder ejecutar el alquiler al sublocatario hay que traerlo y citarlo para que reconozca la obligación, para que le sea exigida. Si es que no se presenta, no va a poder ser exigida esa obligación. Bien, también se prepara para el reconocimiento de la calidad de locatario arrendatario. Nos establece eso en el Código Procesal Civil, el 443B, que dice en casos de cobro de alquileres o arrendamiento, el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario. Tienen que venir ante el juez a reconocer esa calidad, por lo cual nos damos cuenta que no solamente se reconoce la firma. Estamos acostumbrados a utilizar la preparación de acción ejecutiva solamente para el reconocimiento de firma, pero aquí se reconocen obligaciones, que es lo que los otros artículos no comunes dan. Claro, ¿por qué se da esto? Porque lo normal es que reconozcamos firmas de contratos privados, pagaré, cheques o facturas, que es lo que utilizamos normalmente en el mundo comercial. No podemos encontrar aquí a menudo ejecuciones de warrant que vienen y piden reconocimientos o cartas de embarque o cartas de traslado, de transporte, ¿sí? No es normal que eso se llegue a dar en nuestra
vida comercial cotidiana, pero sí el código da la salvedad en estos casos. También la fijación de un plazo, cuando no exigir un plazo en el instrumento, en el contrato, conforme al 443C, que dice el juez señala el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare, ¿sí? Eso podemos decir que se encuentra en concordancia armónica, siendo que nuestro Código Procesal Civil se ha dictado fuera o sea, antes de esta nueva Constitución, pero el Código Civil tiene armonía esta norma con el 424 que habla de la mora. Porque en el 424 que habla de la mora dice, en las obligaciones a plazo de mora, la mora se produce solo vencimiento de aquel. Eso significa de que si el documento ya se encuentra vencido, ya se ha computado el plazo de vencimiento, el mismo se encuentra en mora porque ha tenido un plazo que cumplir y no se cumplió con la obligación. Pero luego dice, si el plazo no tuviera expresamente convenido, pero resultare de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora. ¿Cómo lo interpela? Aquí está, 444C. Esa es la herramienta que tiene el 424 del Código Civil para interpelar al deudor y poder fijar el plazo. Porque continúa y dice, si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte lo fijará en un procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento. Entonces dice, el juez lo citará. 443C. El juez lo citará para fijar el plazo. El juez fijará el plazo si no existe. También para el cumplimiento de condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juicio ejecutivo, la deuda debe ser líquida, sin condiciones. Líquida sin condiciones. Si la misma tiene condiciones, no puede prosperar el juicio ejecutivo. Por lo cual, para el cumplimiento de las condiciones, también se puede preparar la acción. Estamos viendo de que aquí entendemos a la preparación como un reconocimiento de firma solamente. No, son medidas que uno toma para preparar el instrumento e iniciar el juicio ejecutivo, para que el mismo tenga virtualidad, no solamente la virtualidad de la firma, sino también la virtualidad de plazo, ¿sí? Fecha cierta, de vencimiento, también para reconocer obligaciones, también para que no existan pendientes condiciones que no hacen exigible al título, porque igual que el plazo de vencimiento, el cumplimiento de una condición hace que se suspenda la finalidad, la ejecución, por lo cual la ley posibilita que se llame a la persona para que cumpla con esa obligación, reconozca el cumplimiento de la condición si la obligación fuere condicional. Cumplimiento de las obligaciones, también en el inciso E, ¿sí? Donde el presunto deudor reconozca haberse cumplido las obligaciones pactadas a su favor cuando el título consistiera en un contrato bilateral, conforme también a nuestra norma que habla de que no se puede pedir o cumplir una obligación a alguien que aún no lo ha pedido. Esta excepción que hemos aprendido del derecho romano. El documento debe ser preparado. ¿Qué documentos debe ser preparado? Algunos de ellos, la letra de cambio, la factura conformada, el vale, el pagaré, el cheque bancario, en caso de no ser presentado y rechazado por el banco girado. Cuidado, ¿sí? Hemos conversado en esto ya en otra ocasión donde decíamos que es la acción cambiaria y la acción cambiaria es directa, ¿sí? Puede ser directa y la de directa es contra el librador, ¿sí? Y luego está la de regreso, que se puede hacer contra el librador y todos los endosantes, pero se liberan los endosantes si no se cumple con el plazo de caducidad civil, de presentar dentro de los 30 días de cumplida la obligación al banco para que haga efectiva el pago. Y en caso que no haga, tiene que tener el sello protesto. Sello protesto que dentro de los 30 días posibilita la acción de regreso. Si no tiene el sello de protesto, no posibilita la acción de regreso. Y solamente se tiene acción contra el titular, que es la acción directa. Ahora bien, si uno presenta al banco y el banco sella, protesto, firma deficiente, el mismo no queda preparado porque tiene que hacerse la preparación de acciones ejecutivas para el reconocimiento de la firma. Si están los otros sellitos marcados dentro del protesto y no el de firma deficiente, queda protestado y queda preparado el documento por el banco, según la ley de banco de esa atribución, para que pueda iniciarse el juicio ejecutivo. Es un instrumento ejecutable. A este respecto hay opiniones dispares en la jurisprudencia, ¿sí? Donde algunos no restan por ejemplo, se presenta
no dentro de los 30 días, pero se presenta el cheque dentro de en el día 50, ¿sí? Y se le pone el sello. Hubo una resolución de la cuarta sala en la cual dice se ha cumplido con el protesto y por más que haya sido fuera del plazo establecido por la ley de esta caducidad, igual puede ser exigible para los endosantes. Situación que llama mucho la atención y que debe ser interpretada teniendo en cuenta que la caducidad civil o procesal es de orden público porque da fatalidad al derecho, hace desaparecer un derecho, extingue y genera consecuencias, no así como la prescripción que es inaudita parte, inaudita parte. Bien, ¿cómo se prepara un juicio ejecutivo? Y solicitando que el demandado realice uno de los siguientes actos: reconocimiento de la firma atribuida, insertar en un instrumento privado. Siempre hablamos instrumento privado. En casos de cobro de alquileres, que el locatario confiese su calidad de tal y exhiba el último recibo, ¿sí? Tenemos un procedimiento especial para el cobro de los alquileres, o sea, no solamente reconocer la firma en la preparación, estamos viendo aquí que también se lo llama que confiese su calidad de locatario, y exhiba el recibo si es que lo tiene. También que el juez señale el plazo dentro del cual el deudor debe hacer el pago si el acto constituido no lo designó. Estábamos hablando de esto que nos dice el 424 del Código Civil en concordancia que nos posibilita de que el juez fije el plazo de vencimiento, y habiendo un plazo de vencimiento y vencido ese plazo, entonces se da una posibilidad de que el documento instrumento tenga ya vencimiento, por lo cual sea ejecutivo, ya demora. Que el deudor reconozca, reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda era condicionada, porque para ser ejecutiva no debe haber condiciones pendientes. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Bien, el 448 del Código Procesal Civil nos dice, como vimos, los instrumentos públicos, ¿sí? Todo instrumento público es directamente el instrumento privado suscrito por el obligado, reconocido judicialmente. Previa preparación significa eso. El crédito por alquiler o arrendamiento de inmueble, como vimos, ¿sí? La confesión de deuda líquida exigible prestada ante el juez competente, la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido para la preparación de acción ejecutiva, también la letra de cambio, facturas conformadas, vales o pagarés, y de cheques rechazados por el banco girado, protestado de conformidad a la ley, que son los 30 días que te establece para el protesto bancario, en el caso de cheque, cuando correspondiera, o en su defecto, reconocidos en juicio. Todos estos son títulos ejecutivos, la póliza de flotamiento, el reconocimiento de carta de porte, documentos analógicos, ¿sí? De recibo de mercaderías, embarques, los demás títulos que tengan por la ley fuerza ejecutiva, los cuales no haya señalado un procedimiento especial. Tenemos que también saber que la ley de factoría trae modificaciones a lo que es la factura conformada. Esta factura que tiene el sello de recepción, hoy en día es una verdadera, se constituye, empezó a regir en enero, se constituye realmente una letra de cambio porque hoy en día ya es endosable. Y este título, con el reconocimiento, la preparación respectiva, el mismo tiene fuerza ejecutoria, lo cual es un título ejecutivo conforme al 448 en el inciso F, factura conformada. Sobre el cheque bancario. El cheque bancario presentado al banco girado y rechazado por el mismo, ¿sí? Da la posibilidad a una acción directa, no requiere preparación. El presentado al banco girado y rechazado por el banco girado ya está preparado porque eso constituye el protesto. Y allí se constituye el título ejecutivo, el cheque rechazado por el banco girado por cuenta bloqueada, ya que el artículo 448F no hace distingo respecto a si existe falta de fondo, cuenta cancelada o circunstancia parecida. Citamos allí la jurisprudencia respectiva. Ahora bien, lo que debemos de tener en cuenta es de que puede haber un protesto por deficiencia de firma. Allí el título no trae pareja de ejecución, se tiene que hacer la preparación de acción ejecutiva. 2. El cheque bancario no presentado al banco girado puede ser preparado mediante el reconocimiento de firma por el librador. Sí, no preparado puede ser preparado. Y el 1752 no excluye la posibilidad de que el titular de un cheque no presentado en tiempo propio puede iniciar la acción preparatoria para luego recurrir al juicio ejecutivo a los efectos de cobro, ya que la elección ejecutiva no se perjudica respecto al librador
por no haberse presentado el cheque dentro de los 30 días, también en 1726. Pero sí libera, no presentándose dentro de los 30 días, a los endosantes. Sí libera a los endosantes, por lo cual la preparación solo se hace a los efectos de que quede reconocido y constituido el título, la firma real de quién, de esta persona que es el librador, y solamente a él se lo puede demandar. En contrario, un cheque que no fue presentado al banco no tiene fuerza ejecutiva, dado que no se cumple el llamado de reconocimiento de firma, la obligación de presentarlo al banco, ¿sí? Que se tiene que tener en cuenta para el efecto. Formas de citación. Formas de citación. Bien, aquí la notificación es por cédula, ¿sí? Se establece un plazo para comparecer a la audiencia. La cédula debe ser desarrollada, debe ser presentada con las solemnidades que nos establece la ley, donde te establece la ley que la carga la tiene el actor, ¿sí? El acreedor en denunciar cuál es el domicilio del deudor. Es el acreedor el que tiene esa carga de denunciar ese domicilio, tiene que ser el domicilio, cuidado, debe ser el domicilio real, ¿sí? A no ser que el instrumento tenga el lugar de cumplimiento de la obligación, porque nuestro Código de Organización Judicial nos dice así: uno debe de mirar primero el lugar del cumplimiento de la obligación, posteriormente a ello debe de individualizar el domicilio del el futuro demandado, ¿sí? Entonces se constituye de esta manera y se le notifica en el domicilio real con los efectos de la normativa en relación a la notificación, que nos dice de que la notificación tiene que ser hecha por el funcionario o el notificador, ¿sí? La cédula se expedirá por duplicado. Al pie del ejemplar que se entrega el expediente constará el día, la hora, el lugar en que se hubiere practicado el diligenciamiento con la firma del destinatario y funcionario notificador. Y así, aquel no quisiera o no quisiese o no pudiera firmar, será la constar tal circunstancia. En caso de que no esté, la persona se lo tiene que hacer la cédula de aviso conforme al 138, donde también te establece la notificación a persona distinta. Entonces tiene que tenerse en cuenta todos esos requisitos para ser citado al reconocimiento. Sí, debe hacerse cédula de aviso, no una sola notificación. Si no se encuentra, hay que hacer una cédula de aviso. Esa es la condición para establecer la notificación en el domicilio real o especial si se pactó en el documento. El reconocimiento del documento debe constar en la citación. ¿Para qué se lo llama? ¿Para reconocer el documento o para la confesión de los hechos preparatorios? ¿Sí? Se lo llama para reconocer la obligación, se lo llama para reconocer la firma, se lo llama para reconocer el documento. Debe establecerse para qué se cita a esa persona. Bien, y hablamos aquí que la no comparecencia tiene el plazo de caducidad desde el momento que se hace efectivo el apercibimiento, la no comparecencia. Si compareció y aceptó la firma, allí está el apercibimiento, ya se tuvo por cierto, no hace falta el apercibimiento porque se tuvo por cierto y corre allí los 20 días. Entonces, hay diferencias. Si reconoce, de allí se computa. Si no reconoce, no comparece. Si no comparece, hay que hacerse efectivo el apercibimiento y de allí se computa. Y si no acepta el reconocimiento de la firma, desconociendo la firma, no la obligación, la firma, el juez tiene la potestad de nombrar de 1 a 3 peritos a fin de que la firma pueda ser evaluada por una opinión técnica pericia caligráfica. El artículo 404 nos dice: toda persona contra quien se presentare en juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye deberá declarar si la firma es suya o no. Los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignora si ella o no es el causante. Si la firma no fue conocida, se ordenará el cotejo de la misma sin perjuicio de los medios de prueba que acreditan la autenticidad. El reconocimiento judicial de la firma importa el del cuerpo del instrumento. Tengamos en cuenta que esto no es un procedimiento solo de reconocimiento de firma. Estamos hablando que aquí se tienen que agotar en la preparación de la acción ejecutiva todas las medidas necesarias para que el instrumento sea título ejecutivo. De allí las particularidades de cada caso, ¿sí? Si la persona ya está muerta, si hay sucesión, no hay sucesión, son estas medidas preparatorias, no solamente el reconocimiento de firma, las que se deben tener en cuenta para que el título sea ejecutivo, analizado por el juez 450 en el momento de la acción y posteriormente el inicio del juicio ejecutivo. Es indispensable, es
es necesario y vital que entendamos que no solamente el 444, la preparación de acciones ejecutivas en sí, es para reconocer firma. Aquí estamos, el 444 que hablamos, hechos preparatorios de la vía ejecutiva, un reconocimiento de la obligación, citación para reconocer la obligación que se le atribuye, bajo procedimiento de tenerlo por confeso, si es que no comparece, cobro de alquileres, citación para que manifieste su carácter de locatario acepte ese carácter o exhiba el recibo, bajo procedimiento de tenerlo por confeso de dichos hechos, fijación de plazo, ¿sí? Allí hay una excepción que no hay apercibimiento en sí. Lo que se hace es correr un traslado de los hechos que se atribuyen del escrito en sí de la preparación, se corre un traslado y no hay apercibimiento conforme al 424 porque se utiliza esa norma, pero es porque es un procedimiento sumario, ¿sí? Es un procedimiento sumario que se hace por esa vía. También nos dice la obligación condicional, cuando existe una obligación condicional, la citación para comparecer a reconocer el cumplimiento de una condición suspensiva bajo procedimiento de tener por cumplir la condición, ¿sí? Si niega, no hay ejecución, ¿sí? Es lo mismo que la obligación. Si niega la obligación, ya no se puede hacer el juicio ejecutivo, no se encuentra preparado el documento, no constituye título ejecutivo, eso no obsta que vaya por la vía ordinaria. El contrato bilateral también hay una citación para que comparezca a reconocer el cumplimiento de la parte autora de las obligaciones asumidas. Si niega, no hay ejecución. No hay ejecución. Otros los sueldos, se los cita al empleador para que reconozca la calidad de empleado del actor y el tiempo de servicio y salario y la exhibición del recibo. Si niega, no hay ejecución, pero sirve como una preparación para poder ejecutar la deuda que el empleador tiene con el empleado, ¿sí? Para preparar la deuda que el empleador tiene con el empleado, ¿sí? Para que se formule la ejecución. También nos encontramos aquí con la notificación del domicilio real o procesal o especial. Tengamos en cuenta esto. Si uno cita la preparación en el domicilio real y se presenta y toma intervención el abogado, estamos viendo que allí se constituye un domicilio procesal. Hay actos que ya pueden ser notificados allí posteriormente en el juicio ejecutivo porque ya se encuentra un domicilio denunciado en este procedimiento y se constituye este domicilio procesal, por lo cual la excepción puede ser notificada en ese lugar. No así la intimación de pago, no así la intimación de pago. Pero las notificaciones en general deben realizarse de la citación para reconocer firma, obligaciones u otras en el domicilio real o especial si es una persona jurídica establecida y en el documento establecido que ha fijado un domicilio especial para ese acto. Contenido de la citación debe especificar el motivo de la citación y la consecuencia de la incomparecencia. Debe estar en la cédula de notificación y en la citación respectiva el motivo específico por el cual se le cita o se lo cita y la consecuencia en caso de incomparecencia. Recordemos que la citación va a una persona que no es abogada, ¿sí? Recordemos eso. Posibilidades. Las posibilidades son que reconozcan la firma o la calidad del locatario o el cumplimiento de la condición. Eso es una posibilidad. Se tiene por concluida e inicia el juicio ejecutivo. Que no comparezca, como dijimos, se debe hacer efectivo el apercibimiento, ¿sí? Y allí se tiene por reconocida la firma con el apercibimiento y allí se inicia la acción ejecutiva. Y también existe la posibilidad que desconozca donde se da una pericia caligráfica. Si es la firma, se inicia el juicio ejecutivo y se agrega el 30% más en la ejecución como una sanción por mentir al juez, por el perjurio, la pericia caligráfica. Si no es la firma, el proceso ejecutivo no puede continuar y el actor debe recurrir por vía del proceso ordinario conforme lo establece el 446. En los efectos del reconocimiento de la firma, reconocida la firma del instrumento, ¿sí? Queda preparada la acción ejecutiva, aunque se negara el contenido. Aquí no se discute ese contenido, se discute la firma, la existencia o no de la obligación. Punto. La causa se discute en otro tipo de debate, pero no en el ejecutivo. No en el ejecutivo. Aquí se perfecciona el título para que tenga esa fuerza, esa vitalidad, que se constituya a título ejecutivo, el juez lo examine conforme al 450 e inicie el juicio ejecutivo en sí. La incomparecencia, ¿sí? Hago hincapié en esto porque esto depende de la caducidad. Si tiene por reconocida la firma y el contenido del documento,
¿sí? Se tiene por reconocida la firma y el contenido del documento, pero siempre y cuando se haga efectivo el apercibimiento, lo cual debe ser una resolución del juez. ¿Y por qué debe ser así? Siendo que el juez 145 dice que los plazos fenecen por el solo transcurso del tiempo. Y, lo dice, y tiene que ser así porque el 444 exige que en caso de incomparecencia el juez haga efectivo el apercibimiento. ¿Sí? No el acto de incomparecer ya significa de que el título está preparado. No dice eso la ley. No dice eso la ley. Exige al juez que haga efectivo ese apercibimiento. Y al hacer efectivo ese apercibimiento debe ser a instancia de parte. ¿Sí? Y no corre, es un plazo muerto. Desde la incomparecencia hasta el hacer efectivo es un plazo muerto. Y allí recién, al hacer efectivo el apercibimiento, puede correr los 20 días del plazo de caducidad. Una pregunta también que uno se hace es, si voy porque me citan a reconocer un documento privado y voy hasta el juzgado y no se encuentra el original, no se encuentra ese documento privado, pagaré o cheque, ¿qué ocurre? Y no ocurre nada, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque yo deudor solamente soy citado, yo no soy parte. Voy a ser eventualmente parte, pero yo no soy parte. Entonces, ¿me pueden citar de vuelta? Me pueden citar de vuelta. Me pueden citar de vuelta cuando el documento esté allí, pero no tiene una virtualidad de decir archivo y finiquito porque no presentó el documento. Es una acción voluntaria del acreedor, de quien inicia este procedimiento para luego iniciar el proceso de discusión bilateral. ¿Sí? Bien, entonces el título queda completado y adquiere fuerza ejecutiva o tiene aparejada la ejecución cuando hay incomparecencia y el actor queda facultado a solicitar la intimación y el embargo dentro del juicio ejecutivo. El desconocimiento de la firma, si la firma fuera negada, el juez a pedido de las partes, previo dictamen de 1 o 3 peritos designados de oficio, no a petición de parte. Esto no es juicio ordinario, esto es juicio ejecutivo. El juez designa de acuerdo a la situación procesal identificada, si basta con 1 o 3 peritos según el monto de juicio. Si es un monto de mucha atención, necesita más peritos. Si es de menor cuantía, una cuantía normal dentro del ejercicio tribunalicio, entonces puede ser solamente un perito. Declarará si la firma es auténtica, si lo fuere, se procederá ejecutivamente y se impondrá al ejecutado esta multa por el perjurio, 30%. Las caducidades vimos que 20 días, retiramos que se da cuando compareció a la audiencia desde el acto de reconocimiento, y si el demandado no compareció, desde el día hábil siguiente al de la audiencia fijada para el reconocimiento, ¿sí? Desde el día hábil siguiente o desde el vencimiento del plazo fijado para comparecer en dicho reconocimiento. Pero si el demandado no compareció, desde el día hábil siguiente al de la audiencia fijada para el reconocimiento, siempre y cuando el juez aperciba. Siempre y cuando el juez aperciba, haga efectiva el apercibimiento. Por eso en algunos juzgados utilizan esta tesitura desde el siguiente día hábil, porque en la nota de incomparecencia ya hacen efectivo el apercibimiento de oficio. En otros juzgados no hacen el apercibimiento de oficio, por lo cual se debe instar, y si no se insta, nunca empieza a correr el plazo de 20 días para la caducidad. Documentos que no requieren la preparación: un instrumento público de escritura pública, un instrumento privado con firma autenticada por escribanía, confesión de deuda ante el juez, los títulos ya protestados, cheques rechazados, la factura conformada, firma del representante de las partes. Ahí siempre saben el autorizado representante de la firma, por lo cual esta firma por el firmante autorizado o para el representante de la persona jurídica. Las resoluciones inapelables, ojo, resoluciones inapelables, son inapelables las resoluciones del juicio ejecutivo, son inapelables las resoluciones del juicio ejecutivo desde la preparación, salvo la sentencia de remate y la liquidación. Existe una norma de inapelabilidad que no admite recursos, solamente se pueden recurrir la sentencia de remate que estudió alguna excepción y la liquidación. ¿Se pueden ser apeladas las resoluciones sobre medidas cautelares y otras cuestiones accesorias? Eso sí, las cuestiones accesorias ser recurridas. ¿Sí? Medidas cautelares, ¿sí? Los embargos, la forma de haberse dado el embargo preventivo u otra medida más gravosa. Recordemos que el embargo ejecutivo, como vamos a ver, no es una medida cautelar, es parte del juicio ejecutivo, ¿sí? Es parte del juicio ejecutivo, no es una medida cautelar.
tiene efectos de medida cautelar, pero no es una medida cautelar, por lo cual no caduca conforme al 701 por los 5 años de vigencia. Bien, una vez que tenemos preparado nuestro instrumento por la preparación de acción ejecutiva, si es que lo necesita, o presentamos el título ejecutivo, podemos iniciar, luego de un presentado ante el juez, un control exhaustivo del título, iniciar el juicio ejecutivo, donde vamos a identificar sus etapas, sus formas, sus excepciones, que allí sí es proceso desde el momento de la citación, antes no es proceso, es monitorio, ¿sí? Tenemos una preparación voluntaria, un proceso, luego un procedimiento de intimación para que se pueda salvaguardar y dar la posibilidad, salvaguardar el efecto de la sentencia y darle la posibilidad a esta persona deudora a que pague la obligación, para luego iniciar propiamente el contradictorio que se da en momentos de excepción. Bueno, con esto concluyo. Espero que la clase y el módulo haya sido de su agrado y hemos cumplido en desarrollar exhaustivamente la preparación de acción ejecutiva. Muchas gracias.